Hoy día tenemos una entrevista especial con un tema candente de mucha actualidad. Vamos a hablar del tema de la salud mental. El Día de la Salud Mental. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Pues justamente eso vamos a ver. Y hemos invitado a un amigo, un especialista, a un doctor en todo el ámbito de la palabra que nos va a hablar de la salud mental. No sin antes agradecer a nuestro auspiciador principal, el partido político Cambio Social, un partido político fundado por empresarios de Gamarra a nivel nacional, pensando en el Perú y buscando la paz social. Un partido pues que le cambiará la vida a muchos peruanos. Y siempre en la persona de su presidente fundador, el señor Carlos Guevara Estela. Señoras y señores, como hemos dicho, y lo prometido es deuda, ya está aquí con nosotros nuestro invitado especial. Él es el doctor Rolly Marín Tapia. Él es magíster en psicología clínica y de la salud. También es columnista en el diario El Clarín de Cajamarca y un escritor de libros, de poemas increíble. Así que vamos a hablar con el doctor Rolly Marín acerca de la actualidad que tiene que ver con la salud mental. Díganme uno si es importante hablar de ese tema en esta circunstancia, en esta situación que está viviendo el país, en esta situación que vivimos a nivel mundial, quizás de mucha violencia, de mucho miedo, de mucho temor, de mucha depresión, ¿por qué no decirlo? Entonces, qué mejor hablar con el doctor Rolly Marín acerca de esta actualidad muy latente, un poquito fea que se está presentando, pero tenemos que darle alguna solución. Muy bien, bienvenido doctor Rolly Marín a nuestro programa Entre Amigos con Edwin Lima. Le damos la más cordial bienvenida. Doctor, buenos días. ¿Qué tal, Edwin? Buenos días, un placer. Doctor Rolly Marín, estábamos conversando en el interín acerca de la actualidad que nos atañe, que nos aqueja, y no podemos dejar de mencionar la situación que estamos viviendo actualmente de inseguridad ciudadana, de tráfico, de extorsiones, de muertes, de asesinatos. ¿Qué nos podría usted decir, ya que mañana, viernes 10 de octubre, se celebra a nivel mundial el Día Mundial de la Salud Mental? ¿Qué está pasando con nuestra salud mental, doctor Rolly Marín? Sí, como bien lo has mencionado, mañana, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y creo que es una buena oportunidad por supuesto, para hablar precisamente sobre los diferentes temas que tú al inicio has comentado. Y de hecho, uno de aquellos temas de los que tenemos que hablar en esta ocasión es el tema social, el tema comunitario, comprender y entender, acercarnos un poco a la complejidad de nuestras dinámicas sociales, ¿no? De qué es lo que está pasando con nuestras colectividades, ¿no? Por ejemplo, ya mencionabas el tema, por ejemplo, de la inseguridad, el tema de las extorsiones. Eso es algo que nos debe llevar, creo yo, a entender qué es lo que está pasando con nuestra comunidad, qué es lo que está sucediendo con nuestra sociedad. Porque precisamente creo que el Día de la Salud Mental es una ocasión para, como repito, acercarnos a entender esta complejidad. Porque lo más fácil sería decir, estamos mal, estamos viviendo de una manera terrible, pero creo que lo interesante es comprender de por qué estamos viviendo en esta situación. Porque es bien fácil echar la culpa a otros siempre, ¿no? Pero a veces nosotros no asumimos nuestra propia responsabilidad. Digo que nosotros como padres de familia deberíamos enseñar a nuestros hijos, a guiarlos a no usar la violencia, digo yo. Claro, eso también es un punto muy interesante, ¿no? Por ejemplo, antes de comenzar la entrevista conversábamos un poco acerca del rol que cada persona tiene que cumplir desde el espacio donde se encuentra, ¿no? El tema de la salud mental está orientado más a los profesionales de la salud mental. Todo el trabajo radica de alguna forma en las manos de los profesionales de salud mental, pero no le brindamos mucho espacio al tema de la comunidad, no le brindábamos mucho espacio al tema comunitario y creo que la población, como bien lo has dicho, tiene muchísimo que hacer
en el campo de la salud mental. Y desde nuestro rol, sin ser profesionales de la salud mental, podemos cumplir una tarea y una actividad muy importante. Por ejemplo, ya tú decías el tema de la familia, el tema de nuestras casas, qué ideas tenemos, qué es lo que pensamos cada día, y sin darnos cuenta, sin percatarnos, eso se traslada a un ámbito más grande, a un ámbito social, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que reflexionar hasta qué punto nosotros como individuos, como sujetos, estamos contribuyendo para que la salud mental en nuestra sociedad vaya incrementándose y reforzándose cada día más, ¿no? Doctor Rolly Marín, partiendo desde arriba, siempre hay protocolos que ustedes los psicólogos llevan desde la Organización Mundial de la Salud, desde arriba, pasa por la Organización Panamericana de la Salud, que es a nivel Latinoamérica, y eso pasa a través del Ministerio de Salud de Perú. Ustedes como profesionales en la salud mental, como psicólogos, tienen un protocolo que llevar, que hacer. Digo yo, mi pregunta es, antes de la pandemia y después de la pandemia han habido, creo que, protocolos diferentes, distintos. Y ahora en esta situación un poco álgida que está viviendo nuestro país, y bueno, no solo nuestro país, muchos países también, Ecuador, Colombia, Chile, el mismo Venezuela, están enfrentando una situación muy dramática de inseguridad ciudadana, de asesinatos y de extorsiones. ¿Hay algún protocolo que ustedes siguen desde arriba, doctor? ¿O cada psicólogo, disculpe que sea un poco perfeccionista, hace lo que puede? Ajá, entiendo muy bien la pregunta, y creo que eso es algo también que nos debe permitir reflexionar un poco más en cuanto a los protocolos. De hecho, por ejemplo, hay organizaciones que se dedican al trabajo de la salud mental, ¿no? Por ejemplo, la organización más conocida a nivel mundial es la Organización Mundial de la Salud. La OMS. La OMS, como tú muy bien has mencionado, dentro del contexto latinoamericano tenemos la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y en cada país todos esos lineamientos, en lo posible, se trasladan a, bueno, en nuestro caso en Perú es el Ministerio de Salud, y los profesionales de la salud tienen también diversos protocolos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los psicólogos, también está el colegio de psicólogos. En el caso de otros profesionales, igual tienes su colegio. Pero ese es un punto importante en el sentido que creo que dentro de la salud mental lo que nos ha ido alejando un poco de la población, de la comunidad, son precisamente estos protocolos. Ah, caramba. Son precisamente estos protocolos, porque los protocolos están, muchos de ellos, basados en lo que significa la enfermedad, y eso significa, en muchísimos casos, trabajar con diagnósticos, pero yo creo que los diagnósticos, por ejemplo, en este caso, son una salida, si se puede decir, facilista, ¿no? Porque es como decir, tienes depresión, tienes ansiedad, y con eso termina el trabajo. Pero yo creo que lo que debemos entender es, como decía al inicio, la complejidad de los malestares, tanto psicológicos como emocionales. O sea, no basta decir el problema. Me tiene que dar una solución al problema. Exacto, yo creo que no es suficiente un diagnóstico, no es suficiente decir como si la población tiene muchos malestares emocionales o psicológicos. Lo que tenemos que hacer, y hablo más, por ejemplo, desde la psicología, lo que tenemos que hacer es empezar a entender y comprender por qué pasa lo que pasa. Eso significa que ya deberíamos dejar nuestra idea de entender
el malestar desde la perspectiva solo del profesional de la salud, solo del psicólogo. Tenemos que acostumbrarnos a entender que ese entendimiento, esa concepción del malestar, lo tenemos que hacer desde el sujeto, desde la persona que lo experimenta. Y eso obviamente significa salir de alguna forma, en el caso de los psicólogos, de nuestros patrones, de nuestras concepciones mentales que tenemos tan arraigadas, que no nos permiten muchas veces salir al encuentro de la persona que experimenta o que vive con algún tipo de malestar. Claro. Doctor, mi pregunta es un poco personal. ¿Qué diferencia hay de un psicólogo con un psiquiatra? Porque he escuchado mucha gente que dice, oye, tú tienes que ir al psicólogo. O muchos papás o muchas mamás que tienen algún problema con el hijo en el colegio o en la universidad y le dicen, no, hijo, no, es la última vez que te perdono. Si no, te llevo al psicólogo. Y el chico o la chica le responde, pero yo no estoy loco para ir al psicólogo. ¿Hay que estar loco para ir al psicólogo? No hay que por los diferentes problemas que se pasan, claro, dentro del ámbito social, comunitario, familiar, escolar también. Bueno, son comentarios, son categorías que están, de hecho, dentro del colectivo, ¿no? Cotidiano, pero yo creo que la psicología está para atender también situaciones que tienen que ver simplemente con malestares percibidos por la persona. Como decía, no necesariamente tiene que ver con una enfermedad o con un diagnóstico. Es, no sé, como hay alguien que en un día se despierta y dice, me siento triste, o necesito que alguien me escuche, y creo que eso también es muy válido, y por eso también se puede ir a un profesional de la salud, porque ahí no es tanto la dificultad o el problema, sino más bien el contacto, el reconocimiento que uno puede adquirir en el encuentro con otra persona, en este caso el psicólogo, ¿no? Y no necesariamente tenemos que estar pasando por una situación terrible para acudir al psicólogo o un profesional de salud, sino, como repito, simplemente por un malestar que nos aqueja o que adolecemos en la vida cotidiana, ¿no? La diferencia del psicólogo con el psiquiatra trabaja más con medicamentos, trabaja más con diagnósticos, y el psicólogo trabaja más con, digamos, la parte de las ideas, de los pensamientos, de los relatos, de los discursos que las personas van creando a partir de algún acontecimiento en su vida, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos como psicólogos es básicamente reconstruir de alguna forma significados, reconstruir percepciones que la persona tiene a partir de lo que le va pasando, ¿no? Entonces, a partir de esa reconstrucción de sentidos, de significados, en lo posible esperamos que la persona vaya adquiriendo una nueva idea, vaya adquiriendo un nuevo significado, y eso significará mirar sus experiencias de una manera distinta y diferente, ¿no? A grandes rasgos, pienso yo que ese es el trabajo de la psicología, ¿no? Y como repito, lo más importante no es la etiqueta. Creo yo lo más importante no es el diagnóstico. Creo que lo más importante desde la psicología, lo que podemos hacer es ayudar a comprender la complejidad humana. En lo posible, acercarnos
a entender los mundos internos de las personas. Y a partir de ello, cada individuo, cada sujeto, irá construyendo su propio bienestar y su propio camino. Pero no está en el profesional de la salud o en el psicólogo decir que la persona se siente bien o mal. Eso depende básicamente del sujeto, eso depende básicamente del individuo, pero depende del diagnóstico, ¿no? Porque si una persona ha tenido intento de suicidio, por ejemplo, o se ha imbuido en el mundo de las drogas, por ejemplo, o roba para comprar droga a la misma casa, no sé, me imagino que usted, doctor, ha tenido en sus manos casos muy fuertes y a lo mejor también muy dramáticos, en los cuales ustedes ha tenido que derivarle seguramente ya a un psiquiatra, porque eso ya necesita una medicación y un tratamiento, a veces a corto plazo o a veces a largo plazo. ¿Nos puede usted hablar de eso? Uh-huh. Sí, claro. Yo explicaba un poco el trabajo del psicólogo, el quehacer psicológico, pero de hecho, como muy bien mencionas, hay situaciones en las que el trabajo tiene que ser de manera coordinada okay. Con los diferentes profesionales de la salud, ¿no? Por ejemplo, hay casos en los que se necesita terapia psicológica, pero a eso, sumado a esa terapia psicológica, también se necesita una intervención psiquiátrica, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, se suma no solo este tipo de intervenciones, sino también, por ejemplo, alguna intervención familiar, comunitaria, si se puede realizar. En otros casos, probablemente haya situaciones en las que incluso necesiten estar en alguna institución de rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo explicaba más un poco el trabajo psicológico, pero es innegable hoy en día, y más hoy en día, que el trabajo tiene que ser bastante coordinado y articulado entre los diferentes profesionales de la salud, ¿no? Y creo que eso es lo que falta a veces. A veces trabajamos desde una mirada unilateral y dejamos afuera del trabajo diferentes actores que son muy importantes en el trabajo de la salud mental, ¿no? Doctor, hablando un poco del diagnóstico, por ejemplo, una cuestión muy actual, que con ribetes de escándalo, es la situación del señor Hurtado, conductor de televisión de Canal 5, que él ha mencionado que tiene el TDAH, algo así, y por eso es que no se acuerda muchas cosas y que no le hagan muchas preguntas, y ese diagnóstico que él dice, no entiendo, no llego a entender, quisiera que usted me confirme, ¿es un diagnóstico que le ha dado un especialista en la salud mental o es un diagnóstico que él solo se ha dado? Porque no se entiende cómo es esto. Claro, ahí tendríamos que ver si es esa mención. ¿Qué es el TDAH, para entendernos? ¿El TDAH está bien dicho? Tiene que ver con la atención. Es un trastorno, ¿no? Sí, es considerado como un trastorno, pero ahí hay que diferenciar varias cosas, ¿no? Como tú muy bien lo has dicho, si es un diagnóstico que un profesional de la salud se lo da o es un diagnóstico que él mismo se autoimpuesto, ¿no? Entonces... Sí. En todo caso, mi pregunta es, ¿quién puede decirte que es TDAH? ¿Un psicólogo o un psiquiatra? No, tendría que ir al psiquiatra. ¿Al psiquiatra? Es el profesional de la salud el que le dice, bueno, tienes este diagnóstico. Ah, caramba. ¿no? Pero uno solo no podemos decir, yo tengo este u otro diagnóstico, ¿no? Entonces, ahí hay que ver varias cosas, ¿no? Y eso también es un punto interesante porque en nuestra sociedad escuchamos muchas veces a la gente decir, estoy deprimido, Ajá. tengo depresión, pero uno se pregunta, ¿es porque
¿Lo escuchaste? ¿Es porque realmente te sientes así? ¿O algún profesional de la salud te dijo que tienes eso, no? No, y algunas personas dicen, tengo esto, y se automedican. Claro, por ejemplo, Por ejemplo. ¿no? Exacto, entonces ya ese es un tema que tenemos que, creo yo que tenemos que ir concientizando cada día, ¿no? Y utilizamos estas etiquetas en la vida cotidiana como si fuesen excusas o pretextos de las cosas que vamos haciendo cada día, ¿no? Es como, por ejemplo, me equivoco en algo. Es que yo me equivoco porque, claro, no soy perfecto, soy humano. Sí, pues sabemos que no eres perfecto, sabemos que no eres humano, ¿no? Pero utilizamos de pronto estas etiquetas, estos diagnósticos como un pretexto de nuestros comportamientos y de nuestras acciones. Y de hecho utilizamos las palabras de una manera bastante ligera, ¿no? Caray. Porque decir, tengo este diagnóstico, hay que entender muchísimas cosas. No es como, por ejemplo, lo más conocido en nuestro contexto, la depresión. La depresión es un tema muy amplio, es un tema muy complejo, pero claro, en nuestra vida cotidiana lo utilizamos como simplemente como un término. Estoy con la depre. Exactamente. No, pero ahí hay que entender. No me digas nada, estoy con la depre. Sí, hay que entender muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas y creo que eso es algo que tenemos que ir cada día trabajando, ¿no? Y tenemos que ir cada día educándonos entre todos para que vayamos adquiriendo nuevas perspectivas, nuevas concepciones acerca de la vida, ¿no? Creo que eso es lo más interesante, incluir a la población, a la comunidad, dentro de lo que significa el trabajo de la salud mental, me parece que hoy en día es algo que es tarea de todos. Es impostergable. No solamente necesariamente de un psicólogo o de un profesional en la salud como usted. De hecho, es una tarea conjunta. Tenemos que entender, ¿no? Doctor, ya casi para terminar. Sí, es muy interesante conversar con usted. Yo creo que es un tema muy amplio y nos pasaríamos, creo que toda la mañana, y qué mejor conversando con usted este tema de la salud mental. Estamos pues amigos con el doctor Rolly Marín. Él es magíster en psicología clínica y de la salud mental, columnista también en el diario El Clarín de Cajamarca y por supuesto un gran escritor porque él escribe unos libros bellísimos con unos versos bellísimos también. Doctor, ya casi para terminar, me han escrito y me preguntan ¿cómo podemos autoayudarnos? ¿Qué se puede hacer? Quizás es una pregunta un poco personal también. En esta situación lúgubre, de tinieblas, de oscuridad, no hay esperanza, hay mucha desconfianza en la gente. Estamos viviendo una sociedad de mucha violencia, la depresión, la inseguridad, el miedo. La gente tiene miedo a salir a la calle, mañana va a haber un paro, mejor mañana no salgo. La gente está tomando pastillas incluso para dormir. Hay el miedo generalizado. La situación no está muy buena, que digamos. No es que quiero ser fatalista, pero doctor, ¿qué podemos hacer nosotros como padres de familia si tenemos hijos pequeños? ¿O qué puedo hacer yo si soy un hijo y tengo un papá o una mamá que está con una ansiedad terrible y tiene que tomar pastillas para bajar el nerviosismo? No sé, ¿qué se puede hacer en esta situación, doctor, desde su experiencia, para no caer en esta depresión y en esta situación de inseguridad, de desconfianza y en esta sensación de que todo está mal? No sé si me dejo entender, doctor. Entiendo. Desde la psicología que usted practica. Creo que ahí hay algo que nos va a ayudar mucho, que es el tema de la educación. Y la educación creo que la educación es básicamente eso, es crear nuevos pensamientos, crear nuevas ideas, por ejemplo, en este caso, en las familias, ¿no? Y a partir de ello, ir educando poco a poco, que, por ejemplo, un tema importante es, aunque ese sea nuestro deseo, pero hay cosas que
no podemos controlar, Ah, ¿no? Hay cosas que no dependen exactamente de nosotros, excelente. ¿no? Entonces, preocuparnos por algo que nosotros no podemos controlar no significa que no podamos hacer nada. Podemos hacer mucho, pero es algo que nosotros no podemos controlar. Entonces, preocuparnos por eso no nos conduciría a ningún tipo de solución, ¿no? Es cierto lo que has mencionado. Hoy en día la mayoría de las personas están muy atentas a lo que pueda pasar, tienen bastante temor, tienen bastante miedo, pero ayudaría mucho también a ir, como repito, educándonos poco a poco en esas ideas de entender lo que pasa en la realidad, lo que pasa a nuestro alrededor, y a partir de allí creo que, aunque suene un poco facilista, ayuda mucho crear nuevas ideas, ¿no? Nuevas concepciones acerca de la vida, ¿no? Y entender que si hay cosas que pasan en nuestra sociedad, no necesariamente tienen que ver con nuestra responsabilidad. Eso significa que estamos hablando también de temas políticos, eso significa que estamos hablando incluso de temas económicos, eso significa que estamos hablando de temas sociales. Como repito, no significa que no podamos hacer algo, significa que podemos hacer mucho desde nuestro espacio, desde nuestro rol, pero también es cierto que hay cosas que están fuera de nuestro control o mucho más allá de nuestro control, ¿no? Y creo que eso ayuda también muchísimo para disminuir, como bien has dicho, estos temas de la ansiedad, de la inseguridad. El nerviosismo. ¿Usted estaría de acuerdo en que sería bueno también que la gente se acerque un poco más a Dios en estos tiempos? O sea, si es una forma de cómo la persona se siente bien, me parece bastante válido, ¿no? Hay personas que utilizan otro tipo de estrategias y si les funciona, también está bien. Conozco muchas personas que, acercándose a Dios, han logrado superar dificultades y está muy bien para esas personas. Si esa estrategia no se aplica a otras personas y necesitan buscar otros mecanismos, otros instrumentos de cómo lidiar con sus malestares, también está bien. No necesariamente lo que funciona para una persona funciona para todo el mundo, ¿no? Okay. Entonces, cada persona necesita encontrar un determinado medio, un determinado mecanismo con el que pueda manejar en lo posible, lidiar con sus acaeceres cotidianos, ¿no? Excelente, doctor. Doctor, para terminar, ¿nos puede usted dejar algún mensaje personal, como persona también? Porque usted es psicólogo, pero aparte de ser psicólogo, un mensaje personal a las personas que nos escuchan con respecto a la salud mental. Yo creo que con respecto a la salud mental es algo que necesitamos tener conciencia de la importancia de la salud mental y para eso ir cada día creando ideas, creando pensamientos, creando nuevas formas de ver la vida. A veces creo que la vida o nuestras realidades se presentan de una manera casi apocalíptica, pero estoy convencido que nada es tan serio, ni siquiera la vida misma es tan seria como para preocuparnos tanto. Y creo que eso nos va a ayudar a estar un poco más cómodos con nosotros mismos y por ende con los demás en nuestra vida cotidiana. Y creo que ese sería el mensaje más importante y en lo posible ser nosotros mismos para que todo vaya fluyendo y estar en lo posible en armonía con nosotros mismos y con los demás. Excelente, doctor. Ahora sí, para terminar, ¿dónde lo encontramos, doctor? ¿Cuál es su teléfono? ¿Dónde está su consultorio para las personas que estén interesadas en visitarle y, bueno, a lo mejor tomar sus servicios? Bueno, igual como mi teléfono está apareciendo, el número de mi teléfono es 96 28 57 050. En las redes sociales estoy como Rolly Marín Tapia. Tengo una página también en Facebook que se llama
Rolismos, también estoy en Instagram como Rolismos, entonces cualquier consulta me pueden ubicar a través de estas redes sociales o a través de mi teléfono. Excelente, doctor. Ha sido de verdad impresionante, interesante, importante hablar de la salud mental. Qué mejor que hablar con usted, doctor Rolly Marín. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y esperemos pues que en otra oportunidad podamos seguir hablando de ese tema que es muy extenso y creo que no hay cómo terminar porque si la gente comenzara a llamar, comentaría sus problemas y sus cosas y nos pasaríamos creo que toda la mañana y todo el día. Ha sido un gusto estar con usted, doctor. Que Dios le siga bendiciendo. Siempre es un placer, Edwin. Encantado de tenerlo en nuestro programa. Mis amigos, ya hemos terminado con esta entrevista, no sin antes agradecer al Partido Político Cambio Social, partido político fundado por empresarios de Gamarra, que son nuestros auspiciadores, un partido a nivel nacional pensando en el Perú, buscando la paz social, un partido que le cambiará la vida a los peruanos. Siempre pues en la persona de su presidente fundador, el señor Carlos Guevara Estela, presidente. Mis amigos, ha sido todo por hoy. Nos vemos, que todos tengan un bonito día. Dios les bendiga. Hasta pronto.